Bien, muchachos, como les venía diciendo, muchachos, vamos a hablar sobre ley de Coulomb, ¿listo? Es nuestro tema del día de hoy. Vamos a ver esas actividades que ustedes me venían comentando la semana pasada. Vamos a ver cómo se realizan, cómo se llevan a cabo allí. ¿Listo? Vamos a ver cómo se resuelven esos ejercicios y ustedes me comentan si tienen algún tipo de duda al respecto. Podemos irlas resolviendo enseguida, ¿listo? Bien, primero que todo hablemos en general sobre lo que es nuestra ley de Coulomb. Nosotros hablamos en la anterior clase sobre carga eléctrica, ¿listo? Decíamos que las cargas eléctricas son propiedades intrínsecas de la materia que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión. ¿Listo? Era la forma como nosotros podíamos ver allí esas fuerzas. Ahora, nosotros en la anterior clase no la cuantificábamos. Hablábamos de ella, pero no podíamos nosotros o no hacíamos el énfasis sobre de cuáles eran los parámetros que se implicaban en ella o cuánto podía ser o qué tan grande o qué tan pequeño podía ser esa fuerza dependiendo de los parámetros que en ella se encuentren. Nosotros no hablábamos mucho de eso. Entonces, ¿qué nos encontramos allí? Nos encontramos esta ley de Coulomb que nos soluciona ese problema. ¿Listo? Tenemos para dos partículas allí, hablando de dos partículas, de dos cargas eléctricas. ¿Sí? Recordemos que ellas se manifiestan las cargas mediante fuerzas de atracción o de repulsión. Entonces tenemos dos cargas, una llamemos la carga 1 y carga 2, cada uno con un valor respectivo allí, que se encuentran a cierta distancia entre ellas. ¿Listo? Y se encuentran también en un medio. Ahí tenemos nosotros el medio en el que se encuentran allí esas cargas eléctricas. Listo, ahí las tenemos. Ahora, esa fuerza eléctrica, los parámetros que se dan en esta fuerza eléctrica son, primero, el valor de las dos cargas. Listo, ahí encontramos nuestros dos primeros parámetros. Nuestro segundo parámetro que encontramos es la distancia que hay entre esas cargas. Ese viene siendo el valor de R. Y KE, muchachos, viene a ser esa constante que depende del medio en el que nos encontremos. Generalmente para casos prácticos nos vamos a encontrar acá la constante KE, que es la del vacío, ¿listo? Vamos a considerar que el medio en el que estamos trabajando es el vacío, ¿listo? Ese sería allí nuestra constante E. Y esa constante, muchachos, es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado, ¿listo? Entonces, como tal, estos son todos los parámetros que se involucran ahí en lo que es la ley de Coulomb, ¿listo? Eso es en forma básica lo que se representa. Ahora, entremos ahora en la parte práctica de lo que es la ley de Coulomb. Y para eso nosotros tenemos acá el día de hoy dos ejercicios, ¿listo? El primero es este que les voy a mostrar y el segundo era del que hablamos brevemente la clase pasada, que hoy sí vamos a ahondar vamos a detallar un poco más. ¿Sí? Bien, vamos a resolver el ejercicio que ustedes tenían allí para esta sección. Bien, yo les dibujo acá tres partículas, tres cargas ahí. Una negativa, una positiva y otra negativa. Entre la primera y la segunda hay una distancia de 15 centímetros. Entre la segunda y la tercera hay una distancia de 20 centímetros. ¿Listo? Nos dicen los valores de cada carga. La primera tiene menos 0.8 microcoulombios, la segunda 0.9 y la tercera tiene menos 0.4. Y nos piden entonces cuál es la fuerza electrostática neta, o sea, la total que se da sobre la segunda carga. Ahora, recordemos que nuestra ley de Coulomb es esa fuerza que se da entre dos cargas o dos partículas, ¿cierto? Ahora, cada una de estas cargas ejerce fuerzas entre sí. Tanto la 1 sobre la 2 como la 3 sobre la 2 también le ejerce una fuerza electrostática. Entonces, lo que nosotros vemos en este ejercicio es tratar de ver allí
¿qué fuerza es mayor o cómo interactúan esas fuerzas que se generan sobre esa carga 2? Entonces, es lo primero que nosotros hacemos, ¿listo? Analizar por separado cada grupo de cargas. Bien, analicemos la interacción que hay entre la carga número 1 y la carga número 2. ¿Listo? Esta es la primera. Bien, tenemos aquí una carga negativa, la vamos a dibujar roja. Y una carga positiva, la vamos a dibujar por acá azul. Listo, ahí la tenemos. Listo, entre ellas hay una separación de 15 centímetros. Ahora, hay que ver ahora su interacción, la interacción que hay entre fuerzas de ellas. La primera de ellas es una carga que es negativa. Listo, es negativa y la segunda es una carga positiva. Es positiva y es decir, nosotros queremos saber cuál es la influencia de la carga 1 sobre la carga 2. ¿Listo? Como son cargas de diferentes signos, ellas tienden a atraerse entre sí. Entonces, ¿qué es lo que la carga 1 le hace a la carga 2? Esa carga intenta atraer hacia ella, la intenta atraer en este sentido hacia ella, la quiere mover para allá, la intenta atraer. ¿Listo? Eso es lo que la carga 1 le hace a la carga 2. Y esa fuerza nosotros la llamamos como F12. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la fuerza que le causa la carga 1 a la carga 2. Entonces tenemos eso, F12. Y es la interacción de la fuerza que se da entre la primera y la segunda carga allí. Entonces ya nosotros conocemos cuál es esa dirección que se da en esa primera interacción allí. ¿Listo? Bien, ahora, cuantificando eso que tenemos, ¿cómo lo hacemos? Empleando la ley de Coulomb. Tenemos que para nuestra F12, listo, tenemos una constante, constante E, que es la del vacío, que multiplica a esas dos cargas. Y eso dividido entre R al cuadrado. Listo, excelente. Lo que hacemos, muchachos, simplemente es reemplazar los datos en este sentido. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos que esa K es igual a 9 por 10 a la 9. Ahí tenemos las unidades presentes, simplemente coloquemos los valores para los valores correctos. Nuestra primera carga, la carga número 1 es 0.8 por 10 a la menos 6. Y la podemos colocar positiva porque ya nosotros hemos definido la dirección de esa fuerza. ¿Listo? Ya sabemos para dónde va. La carga número 2 tiene 0.9 por 10 a la menos 6. Y todo eso nosotros lo dividimos sobre R al cuadrado. R es 15 centímetros, es decir, eso en metros nos daría 0.15 metros y lo elevamos al cuadrado. Listo, muchachos. El resultado de todo esto aquí, de hacer toda esa operación, vamos a realizarla. Ustedes la pueden realizar también en sus calculadoras. Nosotros realizamos allí esa operación, nuestras calculadoras, tenemos que hacerlas con cuidado, colocando los exponentes correctamente. Sí, si hacemos toda esa operación de forma correcta, nos va a dar un valor de 0.288 newton para esa primera fuerza que se ejerce sobre esa carga. ¿Sí? Ese sería su valor. Ahora, la dirección ya la hemos definido. Ella va en el sentido hacia la izquierda, va dirigida hacia allá. Y hemos definido nuestro signo de la carga, ¿listo? Va dirigido hacia la izquierda. Entonces nosotros lo anotamos por acá para poder calcular la segunda fuerza que se da allí. Listo, la anotamos allí, la encerramos y decimos que va en esa dirección hacia la izquierda. Listo, bien.
Esa sería nuestra primera fuerza. Ahora, vamos a ver cuál es la interacción que se da para, para la segunda, para el segundo grupo de cargas. ¿Listo? Vamos a ver qué sucede allí en ese caso. Listo. ¿Y cuál es ese segundo grupo de cargas? Es las cargas número 2 y la número 3. Las dibujamos acá. Vamos a dibujarla un círculo rojo por acá y uno azul. Listo, lo pintamos allí. Y este es rojo acá. Nos indica, no, es al revés. Listo, tenemos que nuestra carga 2 está en este lado así. Es la positiva, que es la carga número 2. Y la carga negativa que da es la número 3. Esta sería nuestra carga 2 y la carga 3. Listo. Entre ellas ahora hay una distancia de 20 centímetros. ¿Listo? Queremos saber qué le hace la carga 3 a la carga 2. Esta es positiva y esta es negativa. Listo. Como son fuerzas de diferentes signos, lo que le hace la carga 3 a la carga 2 es atraerla hacia ella. Listo. La intenta mover hacia ella porque la está atrayendo. Y a esa fuerza nosotros la llamamos F32. ¿Listo? Es la fuerza que hace la carga 3 sobre la carga 2. Y ya conocemos la dirección allí de esa segunda interacción. La de F32 va dirigido hacia la derecha. Entonces, lo que nos resta por hacer en este ejercicio es reemplazar esos datos. Listo, reemplazamos acá. La carga número 2 es igual a 0.9. ¿Sí? Y la tercera carga es 0.4. La distancia que las separa es de 0.20 metros porque transferimos allí los centímetros. Listo, muchachos. Si nosotros hacemos allí el respectivo cálculo, si le reemplazamos esos datos en nuestra calculadora. Profesor. ¿Sí? Señor. Profesor. Sí, adelante. Sí, adelante. Tiene la palabra, adelante. Profesor, mi internet está bastante lento. Mi internet está bastante lento. Ya me he salido 2 veces ya. Sí, ya he notado que te has salido. Pero dale, intenta escuchar lo más que puedas. Listo. Yo de todas formas estoy haciendo la grabación. Ya, muchachos, continuemos acá. Bien, esa fuerza 3.2 va dirigido hacia la derecha, bien, como habíamos mencionado nosotros anteriormente. Eso da 0.081 y lo anotamos acá aparte. Colocamos esa fuerza 3.2, 0.081 newton, dirigido hacia la derecha. Listo, ese es el valor que tenemos nosotros para esa segunda fuerza. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Verificamos finalmente allí toda esa interacción de fuerzas, cómo resultarían allí. Al final, ¿qué nos queda? Vamos a colocar acá nuestra carga 2. Listo, esa es nuestra carga 2 y por el lado de la izquierda tenemos la fuerza 1,2 que nos dio la primera interacción y por el lado derecho tenemos la fuerza 3,2 que nos dio la segunda interacción. F3,2. Para encontrar la fuerza neta, hacemos una sumatoria de fuerzas. Eso nos daría esa fuerza resultante, ¿sí? Y no es más que la sumatoria de fuerzas que nosotros tengamos considerando los signos. Bien, para el primer caso nosotros tenemos una fuerza de menos 0.288. Y a eso le sumamos la segunda fuerza, que es de 0.081 newton. ¿Sí?
Y haciendo esta operación, muchachos, a nosotros nos daría un resultado de menos 0.207. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza resultante tiene esa magnitud allí y hay una mayor predominancia a que ese cuerpo se esté moviendo hacia la izquierda porque la fuerza eléctrica es mayor en ese sentido. ¿Listo? Esa sería esa fuerza neta. Y resultante tendría esa dirección allí. ¿Listo? 0.207 newton. Con respecto al ejercicio, muchachos, me gustaría saber si tienen algún tipo de duda, si les quedó claro ahí el contenido de la explicación de la ley de Coulomb, si les quedó claro allí todos los aspectos que vimos, las direcciones de fuerza, el enunciado general, les quedó claro allí. De pronto tenga alguna duda, por ejemplo, el señor Flores, ¿tienes alguna duda ahí con el ejercicio? No. ¿O Nancy Mercado? Profesor, porque usted lo hizo paso a paso y así puede entender. Ok, muy bien. O Yandris, ¿tienes alguna duda con respecto al ejercicio que hemos visto ahora? No, profesor, todo claro. Ahora sí. Ah, muy bien, excelente, listo. Bien, muchachos, lo que vamos a ver ahora es el otro ejercicio del que nosotros hablábamos la clase pasada. El que ustedes me mencionaron lo vamos a realizar acá un poquito más detallado, ¿listo? Con números y todo, porque la vez pasada solo hablamos de él de forma general. Ok, acá lo tenemos. Profesor, ¿Sí? a la compañera de ayer se le fue el internet a Dayerlis Tapias. Ok, dale, muchas gracias por avisarme. No, esperemos que vuelva. Si le vuelve en internet, que entre enseguida. Que intente entrar las veces que pueda, listo. Bien, nosotros hablamos un poco de este ejercicio en la última clase. De todas formas, lo vamos a detallar bien. Acá nos preguntan que cuál debería ser la distancia entre dos cargas puntuales para que la fuerza entre ellas sea igual a 0.42 newton. Entonces nosotros tenemos dos cargas, tenemos una negativa y una positiva, solamente dos carguitas allí. Ya nosotros tenemos sus valores de carga, una es positiva, la otra negativa. Por ser de diferentes signos, sabemos que se están atrayendo entre ellas. Lo que no sabemos es cuál es esa distancia que hay entre ellas. Eso que ustedes ven como X es la distancia entre las cargas, que para nuestra ley de Coulomb viene siendo el valor de R. Nos dicen que cuál debería ser esa distancia para que ese valor, para que esa fuerza entre ellas sea igual a 0.42 newton. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. Entonces tenemos esos datos. Tenemos que esa fuerza es igual a 0.42 newton, la que debe quedar, que nuestra carga 1 es igual a 0.3 microcoulomb, que nuestra carga número 2 allí es igual a 0.5 microcoulomb, y solo nos falta hallar ese valor de R, ¿sí? Entonces lo hacemos, aplicamos nuestra ley de Coulomb para encontrar ese valor allí. Listo, nos vamos acá a esta parte. Aquí planteamos nuestra ley de Coulomb y desde allí nos interesa encontrar este valor de R. Para hacerlo nosotros lo que hacemos es despejar. ¿Listo? Pasamos la F a dividir y ese R al cuadrado lo pasamos del otro lado a multiplicar tal cual como nos dicen nuestros conceptos de despeje de ecuaciones. Hasta este punto lo único que nos hace falta es sacar la raíz a ambos lados para dejar la R sola. ¿Sí? A nosotros nos va a quedar finalmente la raíz de KE que multiplica a Q1 por Q2 sobre F. Eso es lo que nos queda allí, muchachos. Lo único que nos hace falta es reemplazar los datos. Reemplazando los datos nos va a quedar 9 por 10 a la 9, que multiplica la carga 1, que es 0.3, por 10 a la menos 6,
Eso multiplica a la carga 2, que es 0.5 por 10 a la menos 6. Y eso se divide entre 0.42 newton, que es la fuerza a la que debe quedar. Haciendo toda esa operación, muchachos, pueden irla realizando también en sus calculadoras. Si ustedes vienen y operan todas esas operaciones, allí le colocan todos los exponentes. No deben olvidar allí los negativos de los exponentes. Nos daría como resultado, les digo acá, nos daría como resultado una distancia de 0.0567 metros. Esa sería la distancia que hay entre esas cargas, ¿listo? Las de este problema. Es un problema bastante más corto que el anterior. Y si queremos pasar eso a centímetros, lo multiplicamos por 100 y eso nos daría a nosotros ahora una distancia de 5.67 centímetros. Esa sería la distancia que debería haber entre esas dos cargas eléctricas allí, ¿listo? Todo esto lo hemos logrado gracias a que hemos logrado cuantificar esas fuerzas eléctricas que estudiamos la clase pasada con el tema de cargas eléctricas. Y eso lo cuantificamos por medio de ley de Coulomb. Entonces me gustaría saber, muchachos, con respecto a este nuevo ejercicio, si les ha quedado claro, si hay algo que quieran, si les haya quedado alguna inquietud al momento de realizarlo, cómo les fue. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Tienen alguna duda del contenido de este ejercicio? De pronto ahí el señor José Mario Vázquez, que hablábamos de este ejercicio también en la clase pasada. ¿Cómo lo ves ahora que le pusimos los números y todo allí, José Mario? ¿Tienes alguna pregunta del ejercicio, algo que quieras aclarar allí? No, profesor, ahora sí entendí todo. Gracias. Listo, listo. ¿Y la señorita Sailin Gutiérrez? Sí, profe, está todo claro. ¿O el señor Mauro Pacheco? ¿Alguna duda allí, Mauro? No, profesor, todo claro. Listo, muchachos, bien.